Los astronautas Reed, Víctor, Cristina y Jeremy ascienden llevando los sueños de toda la humanidad, reabriendo el camino hacia la exploración de la Luna y hacia un futuro en el que nuestra presencia allí será permanente. Durante siglos los mexicanos hemos mirado hacia arriba para entender el tiempo, la vida y nuestro destino. Desde las pirámides de Teotihuacán hasta los observatorios mayas, nuestra historia ha estado escrita en las estrellas. Hoy, esa historia escribe un capítulo dorado. Me enorgullece decir que México no es un espectador de la conquista del espacio. México es protagonista. En diciembre de 2021, nuestra nación dio un paso firme y valiente al convertirse en el primer país latinoamericano en firmar los acuerdos de Artemis. No lo hicimos solo por diplomacia, sino por convicción. Nos unimos a la misión más ambiciosa de la humanidad, el regreso a la Luna, para quedarnos, para aprender y para abrir las puertas del universo a las próximas generaciones. Este compromiso no es una promesa lejana, es una realidad presente. Mientras hablamos, el talento mexicano está trabajando en el corazón de la tecnología más avanzada del planeta. Hablemos de Artemis II, la primera misión tripulada que llevará la esperanza humana de vuelta a la órbita lunar en este 2026. Ahí, entre los cables, los sistemas y la ingeniería que protegerá la vida de los astronautas, está la mano de México. El ingeniero mexicano Luis Adolfo Saucedo es hoy un símbolo de lo que somos capaces. Al trabajar en el equipo de integración de la cápsula Orión, Luis Adolfo no solo representa a un profesional brillante, representa la capacidad, la tenacidad y el ingenio de millones de mexicanos que cuando se les da una oportunidad, conquistan cualquier frontera. Pero Artemis es más que una cápsula, es un esfuerzo colectivo de nuestra nación. Nuestras mentes más brillantes en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y diversas entidades del sector aeroespacial están aportando ciencia y tecnología de vanguardia. México participa activamente en este ecosistema tecnológico porque entendemos que el futuro se construye hoy. El programa Artemis tiene una misión noble y necesaria: llevar a la primera mujer y a la primera persona de color a la superficie lunar. Y México está ahí, como socio estratégico, defendiendo una exploración espacial inclusiva, sostenible y humana. No estamos enviando solo tecnología, estamos enviando nuestros valores de igualdad y justicia al cosmos. Que nadie nos diga que el espacio nos queda lejos, que nadie se atreva a decir que México no pertenece a las ligas mayores de la ciencia. Artemis II es un hito para la humanidad, pero para nosotros es un recordatorio de que el ingenio mexicano no tiene límites. Cuando esa cápsula se eleve y rompa la gravedad de la Tierra, llevará consigo el sudor, la inteligencia y los sueños de todo un pueblo. Nuestra participación es la prueba de que, si somos capaces de colaborar para llegar a la Luna, somos capaces de resolver cualquier desafío aquí en nuestra Tierra. México está listo. México está presente. Que este esfuerzo inspire a nuestras niñas y niños, que sepan que el cielo ya no es un techo, sino un camino. Que cada vez que miren la Luna, recuerden que hay manos mexicanas ayudando a conquistarla. Por un México que brilla en la tierra y que ahora camina hacia las estrellas, ¡viva México! Les damos la más cordial bienvenida al evento con motivo de la adhesión de México al programa Artemisa. El día de hoy nos acompaña el canciller Marcelo Ebrard,
El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis. La senadora Olga Sánchez Cordero. El gobernador del estado de Hidalgo y presidente de la CONAGO, Omar Fayad. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. José Hernández, astronauta en retiro. El titular de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landeros. El diputado Javier López Casarín. La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado. Y Roberto Velasco Álvarez, jefe de Unidad para América del Norte. Presentaremos a continuación un breve video sobre la importancia de la adhesión de México a este programa. Hace 52 años, una generación completa se quedó sin aliento frente a los televisores. La tecnología que desarrollamos como humanidad para llegar a la Luna ha sido la base para el desarrollo científico de ya más de medio siglo. Es tiempo de empujar las fronteras. México se une al programa Artemisa en un esfuerzo internacional que será la piedra angular del desarrollo de tecnología espacial que, a mediano plazo, permita a la humanidad explorar más allá de los límites en el espacio exterior. Este programa acerca a nuestro país al desarrollo aeroespacial sin precedentes, que potencializará nuestras capacidades de estudio e investigación, y también visibilizará y materializará las oportunidades comerciales que significa la exploración lunar, que repercutirán en el impacto económico global. Este es un programa espacial inclusivo que impulsará a las primeras mujeres en pisar la superficie lunar, así como a exploradores de múltiples orígenes raciales. Nos unimos con la convicción de que, en el camino al espacio, aprenderemos más de lo que hace que la vida aquí en la Tierra valga la pena: la solidaridad, el humanismo, la esperanza y la valentía. A continuación, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, presentará formalmente la adhesión de México al programa Artemisa. Se lo cambio, embajador. Buenos días a todas y a todos, señor canciller. La visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos sigue dando frutos. Como ustedes saben, el presidente López Obrador estuvo en Washington, D.C. el 18 de noviembre en la cumbre de líderes de Norteamérica. Además de reunirse con los mandatarios de Canadá y Estados Unidos, lo hizo con la vicepresidenta Kamala Harris, y en esa reunión la vicepresidenta amablemente invitó a México a incorporarse al proyecto Artemisa. Estados Unidos inicia un nuevo reto espacial y no lo quiere hacer solo, sino con sus aliados. Artemisa es una nueva era de exploración lunar y espacial, y la Luna no es la única meta, sino también la plataforma para llegar a Marte con seres humanos. El mensaje de Artemisa, además de lo científico, nutre diversos valores como el de igualdad de género. ¿Recuerdan el programa Apolo? La hermana gemela de Apolo era Artemisa, la diosa de la Luna. Y los próximos astronautas que irán a la Luna en 2024 serán hombre y mujer. Nuestro presidente solicitó al canciller Ebrard
coordinar una consulta interna dentro del gobierno mexicano y hacerle una propuesta para responder la invitación recibida. Con la respuesta positiva de México, el pasado 1 de diciembre, participé en Washington en la reunión del Consejo Nacional del Espacio por invitación de la vicepresidenta Kamala Harris. Ahí ella anunció la aceptación de México de iniciar el proceso para unirse a los acuerdos de Artemisa. La vicepresidenta definió ante el Consejo 3 grandes fines comunes. Primero, promover reglas y normas para el espacio. Como ejemplo, indicó la necesidad de evitar la basura espacial. Segundo, hacer frente a la crisis climática. Las posibilidades de apoyo tecnológico desde el espacio son en este rubro enormes. Tercero, construir una gran fuerza laboral. El espacio significa una oportunidad enorme para generar una gama de múltiples empleos, especialidades y competencias. El espacio es punta de lanza de la innovación y significa para México ciencia, tecnología, empleos, nuevas industrias y desarrollo de la fuerza de trabajo en tareas altamente especializadas. Artemisa reúne además de gobiernos, industria, academia, empresarios, universidades. Será la Agencia Espacial Mexicana la que contribuya a la formación de capital humano en el campo espacial y a expandir la investigación científica y tecnológica y el desarrollo espacial de nuestro país. Artemisa además se apega a la posición histórica de México de que el espacio exterior debe permanecer abierto a todos los estados y su exploración y utilización deben llevarse a cabo siempre con fines pacíficos. En una década, la presencia del ser humano en la Luna será permanente. Debemos garantizar que esa presencia sea por el bien de la humanidad y por la paz. Por eso, además, México decidió estar adentro, porque vamos a participar con esos principios. Para finalizar, no puedo dejar de señalar, como alguien con vocación de educador, que la decisión del presidente López Obrador de incorporarse al acuerdo Artemisa va a invitar a las y los mexicanos, sobre todo a las niñas, niños y jóvenes, a inspirarse, a voltear su mirada al cielo, a recordar a nuestros antepasados mayas y aztecas que veían en el cosmos parte de sí mismo y que desarrollaron conocimientos astronómicos incluso superiores al europeo de la época. Voltear al cielo nutre la imaginación, los sueños, la curiosidad, la esperanza. Quizás sea el espacio el motivo para que finalmente se una la humanidad alrededor de lo que es, los habitantes de un bello y pequeño punto azul en el espacio sideral. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludamos y agradecemos la presencia de la senadora Berta Carabeo y del diputado Miguel Torruco, así como los diputados que integran la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchas gracias. A continuación, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tiene el uso de la palabra. Buenos días. Les quiero, de la parte del presidente Biden y de la vicepresidenta Harris, darles las saludes y las gracias al presidente López Obrador y al canciller Ebrard por traernos a este día de tanta celebración, tanto optimismo, donde juntos estas naciones de los Estados Unidos y México irán a lugares donde todavía no ha ido la humanidad. Es un sueño grande, pero es un sueño basado también en realidad. Vivimos en un momento de transformación en las relaciones entre nuestros países. Aspiramos a una nueva era en nuestra integración. Y qué mejor que iniciarla juntos, poniendo la mirada así en el espacio, con los ojos de nuestros presidentes. Viendo así, no nomás a la Luna, pero también a Marte.
Hoy demostramos que los mexicanos y los estadounidenses miramos juntos hacia el futuro. Ahora no solo nos unen los lazos geográficos, económicos y familiares, sino también el espacio. El espacio. Felicitamos a nuestros colegas de México por su liderazgo, para demostrar la importancia de los principios que guiarán a la próxima generación de exploración civil a la Luna y a Marte. Expandir los acuerdos Artemisia es un gran esfuerzo, como un esfuerzo grande y ambicioso para devolver a los astronautas a la Luna y para desarrollar mucho para toda la humanidad y todo el mundo. Es importante que los Estados y México estén trabajando en esto juntos. Los acuerdos estos demuestran nuestro compromiso colectivo con el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, así como para explorar y desarrollar el espacio de manera sustentable y pacífica. Estos acuerdos nos dan una oportunidad increíble para afirmar y promover un conjunto de principios y valores compartidos junto con nuestros socios internacionales. Como signatora de los acuerdos de Artemisia, damos la bienvenida al liderazgo de México y vemos a ver adelante que nosotros estaremos juntos explorando el espacio y trayéndolo más beneficio para los dos pueblos mexicanos y de los Estados Unidos. También quiero nomás por un momentito, si me permites, Marcelo, es comentar en José Hernández. De una manera, la vida de José Hernández es la vida mexicana americana, como lo conocemos de Michoacán, donde venía a trabajar desde niño, en los Estados Unidos con su familia. Y de una manera yo creo que en su tiempo la mayoría de gente dijera, este muchacho, ¿a dónde va a llegar? ¿Qué es lo que va a hacer? Yo creo que muy pocos vieron lo que él veía, que con su trabajo, con los valores culturales que había él recogido de sus padres y su mamá, su papá y su mamá, y el trabajo de él, que un día estuviera él yendo alrededor de este mundo, pasando tiempo explorando lo que está explorando, ¿no? Es un héroe para nosotros. Me recuerdo hablando con el presidente Obama de él y de lo que había hecho. José, hay muchos Joséses en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, de la parte de los estadounidenses, es importante que los celebremos. Y también aquí en México, importante que reconozcamos que los hermanos y hermanos, los familiares allá en los Estados Unidos, de veras somos una familia, una comunidad. Y por último, quiero decir que una de las cosas que me recuerdo muy bien de él en su temporada, cuando lo conocí hace muchos años, que le dijeron que no podía. Le dijeron, cuando tocó la puerta de ser astronauta, le dijeron, no se puede. Tocó otra vez, 2, 3, lo mandaban, le dijeron, no calificas. 4, 5, 6. No me recuerdo exactamente, pero fueron más que 10 veces hasta que un día tocó. Y en ese toco final entró. Y en esa abierta la puerta es donde se reconoce primeramente lo que está pasando con nuestra gente en los Estados Unidos y también aquí en México, que tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? Pero también que las personas en poder, el gobierno, tienen que abrir
las puertas, ¿no? Entonces una responsabilidad entre nosotros y también el ejemplo grande que nos da José es que la visión del presidente López Obrador y la visión del presidente Biden y el canciller Ebrard es lo mismo, porque sabemos que tenemos cosas difíciles, pero también sabemos que los sueños están basados en unos valores muy comunes. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Agradecemos también la presencia del cuerpo directivo de la Cancillería. A continuación, presentaremos un video de la académica Carmen Félix. De hoy yo lo considero que estamos presenciando un evento histórico, ya que estamos en el comienzo de una nueva era. Estamos iniciando después de más de 50 años que llegó el hombre a la luna por primera vez con el programa Apolo, y estamos iniciando lo que se llama el programa Artemis. Y con esta firma, pues es el paso con el cual México se compromete a aportar junto con otros países a la exploración pacífica, segura y sustentable del espacio profundo. México hoy forma parte de las naciones espaciales comprometidas en el uso sustentable de la exploración espacial. Esto pone las bases para un pacífico y próspero futuro de la exploración espacial, en la que México colaborará de manera activa en el establecimiento de la humanidad en la Luna y en el avance tecnológico y educativo que todo eso traerá a nuestro país. Tengo la certeza que la firma de estos acuerdos contribuyen al crecimiento económico de nuestro país y por ende al bienestar de la sociedad mexicana. Quiero mencionar que esa también es una oportunidad para México de invertir y de investigar en el desarrollo de nuestras capacidades claves, con las cuales México pueda contribuir y podamos apoyar al asentamiento de la humanidad en la Luna y en un futuro a la exploración del planeta Marte. Creo que con todo esto México pues puede contribuir y ser de gran beneficio para nuestro país el participar en proyectos internacionales como lo es el programa Artemis y en proyectos que se avecinan, y México debe de ser parte, no podemos quedarnos al margen, podemos contribuir con nuestras ideas y con nuestra experiencia técnica para mejorar el futuro de lo que es la exploración espacial, ya que sabemos que el invertir y el desarrollar en tecnología espacial estamos siempre mejorando la calidad de vida aquí en la Tierra, de nuestro día a día. México y la población debe reconocer las grandes oportunidades que representa la participación del país en la exploración espacial en áreas como la ciencia, la educación y el tema de la industria privada y comercial. Y esto pues ayuda a mejorar y consolidar los programas de estudios también de los jóvenes de nuestro país, a mejorar nuestro programa espacial y nuestra participación a nivel internacional. Y lo que significa regresar a la Luna para mí es de gran importancia. Es también de gran importancia el que vaya la primera mujer en representación de todas las mujeres de nuestro mundo. Muchas gracias. Agradecemos la presencia también de Luis Antonio López Velarde y Valeria Berenice Ramos Barba, académicos expertos en la materia. A continuación, el diputado federal, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier López Casarín, dirigirá algunas palabras. Con su permiso, canciller. Un día de alegría, sin lugar a duda. Me alegra ver caras que compartimos en este camino para lograr lo que hoy se materializa. La incorporación de México al programa Artemisa es una gran noticia para nuestro país. Primero,
si como humanidad siempre estamos dispuestos a romper las fronteras del conocimiento, México se incorpora como un aliado estratégico a un selecto grupo de países liderado por Estados Unidos, que definirá la cooperación de futuras misiones espaciales con fines pacíficos en la Luna y Marte, por supuesto, entre otros planetas y objetos astronómicos. Estamos hablando de los primeros pasos de una fascinante exploración del espacio. Sin duda transformará nuestra especie en una especie interplanetaria. Estamos hablando de un hito en la evolución de la humanidad. Segundo, Artemisa ofrece a México una ventana de oportunidad única para impulsar su economía en el mediano y largo plazo. Nuestra vecindad con Estados Unidos y las necesidades del sector espacial fomentarán de manera natural el intercambio de conocimiento, desarrollo de tecnología y procesos de innovación. Toda una fuente poderosa para detonar crecimiento incluyente y sostenible que sea generador de bienestar. Hago un llamado a sumar voluntades para fortalecer nuestra presencia en el sector espacial, a establecer políticas públicas y marcos normativos que favorezcan el emprendimiento, la especialización laboral y la atracción de inversiones en esta apasionante rama productiva. México tiene los talentos técnicos y una ubicación geográfica destacada. Por supuesto, nos llevaría inclusive a retomar plataformas de lanzamiento, lo cual nos abre las puertas a toda una cadena de valor. Hay que poner atención en este sector. Tercero, es un proyecto incluyente que borra de tajo la discriminación racial y de género. Llevará por primera vez una mujer y a la primera persona de color a la Luna. Este paso impactará profundamente a nuestras nuevas generaciones. Niñas, niños y jóvenes tendrán más motivación y, ¿por qué no decirlo?, más fe para atreverse a seguir la carrera espacial o científica. Queremos más científicas, queremos más científicos. Y que encuentren abiertos los carriles institucionales para hacer realidad sus más grandes expectativas. Lo que construyamos desde cero, fuera de nuestro planeta, tendrá incorporado de origen en su ADN los fundamentos de una sociedad pluricultural, incluyente y con equidad de género. Guardo la esperanza en que nuestro creciente descubrimiento del universo nos lleve a retomar el valor de redescubrirnos o reinventarnos como una sociedad más humana. Cuarto, el gobierno de México da una nueva señal del profundo diálogo de alto nivel que existe con los Estados Unidos. Artemisa está muy lejos de ser un programa ordinario. Es una de las iniciativas más sofisticadas y ambiciosas para el gobierno de los Estados Unidos, en la que solo da cabida a sus aliados públicos y privados más estratégicos. Y México es parte de ello. Sin duda, gracias al liderazgo del canciller, nuestro secretario de Relaciones Exteriores ha conducido el diálogo diplomático con la nación más potente del planeta en el campo científico, tecnológico y de la innovación. Por ello, como presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, hago un profundo reconocimiento al Gobierno de México por este importante logro, además de que estoy seguro que impulsará a través de la innovación una nueva etapa en la vida de nuestras comunidades de ciencia, investigación, tecnología y emprendimiento. Celebremos a los científicos y a nuestros académicos. Hay, por ejemplo, ingenieros mexicanos que trabajan en JPL, un área de la NASA, demostrando la capacidad y calidad de nuestros especialistas, nuestros ingenieros, de nuestra comunidad tecnológica y de innovación. Y esto es por mencionar uno nada más. Por supuesto, los astronautas mexicanos. Retomemos el sueño de volver a ver a las estrellas, de descubrir sus misterios, de dar con las respuestas que se encuentran en ellos. Esas estrellas que nos han guiado a lo largo de nuestra historia y que ahora nos señalan el camino que nos conducirá a la humanidad del mañana.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. A continuación, escucharemos la intervención de la senadora Olga Sánchez Cordero. Saludo con muchísimo gusto, afecto, cariño al canciller Marcelo Ebrard, a quien le agradezco la amable invitación para formar parte de este histórico evento en que sin duda posiciona a México como un país de vanguardia en el campo de la exploración espacial. Saludo también a nuestro embajador, excelentísimo, al embajador de Estados Unidos, al excelentísimo señor Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Muchas gracias, Ken. Y ahora sí a nuestro embajador, Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos. Mi querido secretario de Comunicaciones, muchas gracias por estar aquí. Al diputado también muchas gracias. Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Innovación de Ciencia y de Tecnología en la Cámara de Diputados. Desde luego a la subsecretaria, gracias Marta, y a Roberto, gracias, y desde luego al presidente de la CONAGO, a nuestro querido gobernador Omar Fayad. Quiero también saludar a mi compañera senadora, gracias por estar aquí, al diputado Miguel Torruco, a los académicos, a todos quienes nos acompañan en este gran evento. Decía Ken y decía también Javier y los que me han antecedido en el uso de la palabra. Y aquí está José, nuestro gran astronauta mexicano, que tocó muchas veces las puertas para poder lograr incorporarse como astronauta. Desde luego, yo quisiera referirme a este programa porque hace 50 años lo que vimos en la televisión, la llegada del hombre a la luna en la misión Apolo, y ahora ser testigo de esta nueva misión Artemisa. Y como acaban de decir, el hombre en la luna hace 50 años y hoy la mujer en la luna después de 50 años. La conquista del espacio fue un hito en la historia de la humanidad. Lograr escapar de esta hermosa esfera azul que es nuestra Tierra representó un gran salto en materia de ciencia y de tecnología para la humanidad. Por ello es un honor estar aquí, es un gusto estar en la adhesión de nuestro país al programa Artemisa, proyecto que sin duda revolucionará la historia de la humanidad al establecer los principios para la cooperación en la exploración civil de Marte, de la Luna, de los cometas, de los asteroides, todo con fines pacíficos. Este programa, liderado por los Estados Unidos, y que con esta adhesión México se une a 13 naciones que buscan de forma pacífica, de forma coordinada, cooperar en la exploración espacial, una exploración civil, el aprovechamiento de los cuerpos celestes en beneficio de la Tierra, en beneficio de nuestras poblaciones. El espacio es para la humanidad y debe ser aprovechado siempre con fines pacíficos. Desde el Senado de la República nos congratulamos por esta adhesión. Reafirmamos nuestro
compromiso férreo por trabajar en conjunto con las diversas autoridades de nuestro país para atender los desafíos que se presentan en la vida moderna y con la finalidad de impulsar estos proyectos que a futuro deben tener como beneficiaria a toda la especie humana. Me congratulo que la visita de a los Estados Unidos de nuestro presidente López Obrador siga dando frutos. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, senadora y presidenta de la Mesa Directiva del Senado. A continuación, el titular de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landeros, dará unas palabras. En unos momentos vamos a ver el flujo de agua de supresión de sonido bajo la plataforma móvil. Y los motores principales se van a encender a los 6 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y despegue, tenemos despegue. Artemis 2 despega con fuerza deslumbrante. Los astronautas Reed, Víctor, Cristina y Jeremy ascienden llevando los sueños de toda la humanidad, reabriendo el camino hacia la exploración de la Luna y hacia un futuro en el que nuestra presencia allí será permanente. Las lecturas indican que la presión en la cámara de combustión de todos los motores son normales. Estamos presenciando un lanzamiento exitoso del SLS desde la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA. Verdaderamente un lanzamiento espectacular. Hemos sentido las vibraciones en nuestro edificio desde donde estamos transmitiendo para todos ustedes. Esto es una demostración impresionante de ingeniería, fuerza y propósito. En estos momentos los motores RC-25 estarán reduciendo un poco su empuje. Esto es una maniobra intencional para disminuir el estrés aerodinámico mientras la nave se acerca a Max Q. Max Q es el punto en la trayectoria donde el cohete va a experimentar la mayor presión dinámica en su estructura. Al bajar un poco la potencia, el cohete atraviesa esta zona crítica con mayor seguridad. Y los motores están aumentando su fuerza de nuevo para continuar el ascenso hacia el espacio. Y casi exactamente en este momento, los dos enormes cohetes propulsores sólidos laterales han consumido todo su combustible. Vamos a ver cómo se separan de la etapa central. Allí los tenemos. Van a caer en el Océano Atlántico en unos 4 minutos adicionales. Integrity, guidance converged, performance nominal, upper stage RCS ready. Copy all, Stan. Integrity, SM priming complete. SM priming complete. Y el cohete SLS ya ha superado la parte más densa de la atmósfera y las cargas aerodinámicas han disminuido drásticamente. El sistema de escape de lanzamiento se separa del tope del cohete en una maniobra controlada, porque ya no es necesario para proteger a la tripulación. Se aleja del cohete y también va a caer en el océano. Houston Integrity, good last jettison, great view. Copy jettison, Team Eco 8+02. Y en unos momentos también se van a soltar las 3 cubiertas que protegían. And Houston has you loud and clear on TDRS at the Kármán line. Outstanding, Stan, we have you the same.
Y ahora por primera vez Orion queda expuesta al entorno del espacio. En estos momentos los astronautas deben estar sintiendo que su recorrido en el cohete se vuelve más suave. Las vibraciones disminuyen, el ruido cambia de tono y la aceleración se vuelve más estable. Siguen sintiendo una fuerte presión contra el asiento, pero ya pasó la parte más fuerte del ascenso. A partir de aquí, el vuelo debe sentirse controlado y más suave mientras el cohete gana velocidad hacia el espacio. Outstanding, Stan. We see the same, and we have a beautiful moonrise. We're headed right at it. La etapa central continúa operando con eficiencia máxima. Los tanques de propelente se están vaciando rápidamente. Integrity, 3 engine press. Mientras el vehículo asciende, la masa del cohete va disminuyendo por el consumo del propelente. En este momento, nuestro vehículo va a necesitar solo 3 de los 4 motores. Las computadoras de control están programadas para apagar el cuarto motor a propósito. Después que se apaga este motor, entramos en lo que se llama 3 Engine Press, donde se aumenta la presión de la cámara de combustión de los 3 motores que siguen encendidos, manteniendo el empuje requerido. Integrity, looking good at 6 minutes. El sistema de control va ajustando el empuje para mantener una carga estructural segura en el vehículo y también para mantener la aceleración dentro de un límite cómodo para los astronautas. Integrity, expect nominal shutdown. Integrity copies nominal shutdown. Bueno, y comienzan los preparativos para lo que conocemos como MECO, Main Engine Cutoff. Es aquí donde se van a apagar los motores RS-25 de la etapa central de manera controlada. Integrity, AOA open. AOA open. Bueno, y tenemos MECO. La etapa central ha cumplido su función y en estos momentos la etapa superior se desprende del enorme tanque anaranjado y va a estar tomando el control para la siguiente maniobra orbital. En este punto la tripulación ya está oficialmente en el espacio. Bueno, y hasta aquí llegan mis comentarios. En unos momentos esperamos que la etapa superior se encienda un par de veces para ajustarse a su órbita correcta. Con Artemis II, la humanidad vuelve a extender su mirada hacia la Luna con propósito y determinación. Hoy hemos presenciado un momento que va a definir una nueva era. Y ha sido un verdadero honor compartirlo con ustedes. Bueno, que esta misión nos recuerde que el futuro no se espera, se construye.
y a los astronautas les deseamos un viaje seguro. Gracias por recordarnos que la humanidad avanza cuando alguien se atreve a dar el siguiente paso. Adelante Artemis II, siempre adelante. Regresamos con ustedes, Noelia y Luis. Muchísimas gracias, Hamilton, por traernos la narración de este momento tan espectacular que acabamos de presenciar en persona. Luis, ¿cómo te sientes? No tengo palabras, tengo una emoción tremenda, tengo un nudo en la garganta, mi piel chinita. No, un día increíble, inolvidable. Obviamente las imágenes son espectaculares, pero verlo en persona es realmente una experiencia sensorial porque se ilumina el cielo de tal manera y el sonido que se escucha, la vibración del suelo es impresionante, y más aún saber que allá arriba están los 4 astronautas amigos, sí, en la nave espacial Orion, que tanto trabajo le has puesto, sí, Luis. Increíble, increíble. No tengo otras palabras más que decirte eso. O sea, no puedo creer que estamos en este día. Llegó por fin. Fue muchos trabajos, muchos días y horas en el equipo por todos lados del mundo, con partes y sistemas que vienen de otros países. Y aquí está todo funcionando bien hasta ahorita. Se te están por caer las lágrimas, ya lo veo. Un poquito. Honestamente, vivirlo aquí además es como una experiencia colectiva realmente, porque la gente se reúne alrededor del reloj de la cuenta regresiva, donde se ve perfectamente el cohete a punto de despegar. Se escuchan gritos, la gente se abraza, llora, filma, obviamente saca sus fotos, pero es realmente un momento inolvidable. Increíble. Y lo cierto es que el lanzamiento de hoy pasará a los libros de historia e inspirará a muchas generaciones futuras. Luis, por favor, danos ahora un repaso de lo que va a suceder ahora. Mira, un repaso general será que vamos a estar 24 horas en una órbita cerca de la Tierra. Vamos a verificar todo el funcionamiento de los sistemas que son requeridos para la función de la nave y que nuestros astronautas estén bien. A las 24 horas vamos a encender el motor que tenemos aquí abajo. Y ese es la inyección lunar que nos va a mandar directamente a la Luna. Son 4 días para llegar allí. Ya va a ser el sobrevuelo por la parte trasera de la Luna, el lugar lejano de la Luna, donde vamos a poner ojos humanos por primera vez de ese lado de la Luna. Y como dijimos hace rato, la Luna se va a ver más o menos como del tamaño de un baloncesto estirado en un brazo. Y va a haber muchos estudios de nuestros astronautas que han trabajado con geólogos, traer su información, y sería otros 3 días y medio, 4 días de regreso, y el reingreso sería el amerizaje en las costas del Pacífico, cerca de San Diego, y ahí estaré yo con un privilegio de estar viendo esa nave aterrizar y empezar a trabajar con ella después del lanzamiento y después de esta misión. Increíble. O sea, que por el momento se quedan relativamente cerquita de la Tierra por ahora. 24 horas más o menos, sí. Muy bien. Artemis II marca el regreso de la humanidad a la órbita lunar en más de 50 años y es un paso crucial en nuestro objetivo de sentar una presencia permanente y sostenible en la Luna para llegar con astronautas a Marte en el futuro. Le deseamos lo mejor en este vuelo espacial a la tripulación. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Cook y Jeremy Hansen vamos a estar esperando con ansias las imágenes que nos envíen desde las cercanías de la Luna. Luis, ¿qué es lo que más te entusiasma a ti en este momento? Mira, he tenido una imagen ya por 2 años, imaginándome a Reed, Christina, Victor y Jeremy viendo por la ventana cuando están alrededor de la Luna con unas sonrisas muy grandes, tomando muchas imágenes y fotos. Pero la verdad, esto lo que me entusiasma más es que metas como estas, que son grandes, llegan a equipos a trabajar juntos y a hacer grandes hazañas, y ojalá que estos eventos inspiren a niños y niñas en un futuro a convertirse en astronautas, ingenieros, físicos, geólogos, porque ellos son la siguiente generación que necesitamos para seguir explorando el espacio. Muy bien, así que a los niños y niñas que nos estén mirando, un mensaje muy importante de Luis. Y esto concluye nuestra cobertura del lanzamiento en español de la misión Artemis II. La cobertura sigue en inglés en nuestra aplicación NASA Plus. Para seguir las principales actualizaciones en español sobre la misión, pueden ingresar a nuestra web ciencia.nasa.gov y seguir nuestras cuentas de NASA en español en Facebook, Instagram, YouTube y X. Además, los invito a suscribirse a nuestro boletín semanal en nasa.gov/suscribirse.
suscríbete. Y por último, pueden explorar la temporada más reciente de nuestro podcast en español, Universo Curioso de la NASA, donde ahondamos en varios temas relacionados a este regreso histórico a la Luna y nuestro objetivo de llegar más adelante al planeta rojo. Quiero agradecer enormemente al ingeniero de la NASA, Luis Saucedo, y a nuestro comentarista Hamilton Fernández por haber estado con nosotros hoy. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hasta la próxima y vamos Artemis.